Carmen se levantó temprano, como cada mañana, antes de que los primeros rayos del sol asomaran en el horizonte. La cocina del hotel rural era su lugar de trabajo desde hacía 2 años, pero más que un espacio laboral, era el escenario de su lucha diaria por sobrevivir. Con tan solo 26 años, cargaba con el peso de mantener a su madre y a su hermana menor, después del trágico accidente que había dejado a su padre incapacitado. Esa responsabilidad era la que la hacía resistir las largas jornadas de trabajo, el constante agotamiento y, sobre todo, la fría actitud de su supervisor, Ramiro. Ramiro era un hombre de carácter estricto, de palabras cortantes y gestos severos. A él no le importaban los sacrificios de sus empleados. Solo le interesaba que todo en la cocina funcionara a la perfección, sin fallas ni interrupciones. Carmen se esforzaba en mantener su postura profesional, soportando las críticas y las miradas de desaprobación que Ramiro le lanzaba, consciente de que un error mínimo podía costarle el empleo. Ese miedo constante la mantenía en alerta, moviéndose en la cocina como una sombra silenciosa, intentando no atraer atención innecesaria. El hotel rural, un hermoso lugar rodeado de colinas verdes y un lago cristalino, era el refugio de turistas que buscaban escapar del ruido de la ciudad. Sin embargo, para Carmen, ese ambiente idílico contrastaba brutalmente con la atmósfera tensa que se respiraba en la cocina. El aroma de las especias y las hierbas frescas llenaban el aire, pero no lograban enmascarar la presión que sentía cada vez que Ramiro pasaba detrás de ella, evaluando cada movimiento. Los cuchillos, las ollas y las bandejas se convertían en herramientas de su batalla diaria por mantener el empleo que tanto necesitaba. Esa mañana, mientras cortaba zanahorias con precisión, Carmen recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía que la dignidad era su mayor tesoro. Pero allí, en medio del vapor y el ruido de los utensilios, esa dignidad parecía esfumarse entre las órdenes y el tono autoritario de Ramiro. Por momentos, el cansancio y la frustración la hacían pensar en renunciar, en dejar todo atrás y buscar un lugar donde se le valorara. Sin embargo, la imagen de su hermana pequeña, esperándola en casa, la mantenía firme. Su familia era su razón de ser, su fuerza para seguir adelante. Justo cuando estaba a punto de terminar de preparar los ingredientes para el almuerzo, escuchó el característico paso firme de Ramiro acercándose. «Carmen, asegúrate de que todo esté perfecto. Hoy tenemos invitados especiales», le dijo con su tono habitual de exigencia. Ella asintió en silencio, con una mezcla de resignación y determinación en sus ojos. Sabía que ese sería otro día más en el que tendría que esforzarse al máximo, enfrentando las miradas críticas de su supervisor y el peso de sus propias responsabilidades. Pero lo que no imaginaba era que ese día marcaría el comienzo de un cambio que transformaría su vida por completo. Esa mañana, el hotel comenzó a llenarse de huéspedes que llegaban buscando un fin de semana de tranquilidad en la naturaleza. Carmen, como siempre, se encontraba en la cocina, absorta en sus tareas. El vapor de las ollas llenaba el aire, y el bullicio de los cocineros preparando el desayuno creaba una cacofonía que hacía difícil escuchar cualquier cosa que no fuera el ruido de las bandejas y las sartenes. A pesar de la rutina agotadora, ella intentaba concentrarse, consciente de que cualquier error podría significar una reprimenda de Ramiro. Sin embargo, algo dentro de ella sentía que ese día sería diferente. A medida que la mañana avanzaba, el trabajo se volvía más frenético. Los pedidos de los comensales llegaban a un ritmo que parecía imposible de seguir, y Carmen se movía de un lado a otro, cortando, mezclando y organizando todo para mantener el ritmo de la cocina. Su concentración era absoluta, pero en un momento de respiro, mientras llevaba una bandeja de frutas hacia la despensa, algo fuera de la ventana captó su atención. A lo lejos, junto al lago, vio a un niño jugando cerca de la orilla.
Carmen sintió una inquietud inexplicable, pero sacudió la cabeza, pensando que seguramente algún adulto lo estaría vigilando. Apenas unos minutos después, mientras intentaba regresar a su rutina, un grito ahogado proveniente del exterior rompió el bullicio de la cocina. Carmen se detuvo en seco, su corazón acelerado, y miró de nuevo hacia el lago. La imagen que vio la hizo dejar caer el cuchillo que tenía en la mano. El niño estaba en el agua, pataleando desesperadamente, con los brazos moviéndose en un intento por mantenerse a flote. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la cocina, empujando las puertas con fuerza y atravesando el jardín que separaba el hotel del lago. Al llegar al borde del agua, Carmen se lanzó al lago sin vacilar, sintiendo el agua helada envolverla mientras nadaba hacia el niño. La corriente era más fuerte de lo que había imaginado, pero su determinación era aún mayor. Llegó hasta él, lo tomó de los brazos y lo sostuvo firmemente mientras nadaba de regreso a la orilla. El niño tosía y lloraba, pero estaba a salvo. Carmen lo arrastró fuera del agua, jadeando y temblando, y sin perder tiempo comenzó a aplicarle primeros auxilios, recordando los procedimientos básicos que había aprendido en cursos de emergencia. El sonido de pasos apresurados y gritos de sorpresa empezó a rodearlos mientras algunos empleados y huéspedes del hotel se acercaban. Carmen, sin embargo, seguía concentrada en el niño, asegurándose de que estuviera bien antes de permitir que los demás se acercaran. Solo le importaba la vida de ese pequeño, cuyo rostro, empapado y asustado, finalmente comenzaba a calmarse bajo su cuidado firme y reconfortante. En ese momento, no pensó en las consecuencias ni en lo que había dejado atrás en la cocina. Con el niño ya a salvo en manos de sus padres y bajo el cuidado del personal médico, Carmen volvió a la cocina, empapada y con el corazón todavía latiéndole fuerte en el pecho. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, una mezcla de alivio y orgullo por haber salvado una vida, y una preocupación creciente sobre las posibles consecuencias de haber abandonado su puesto de trabajo. Intentaba tranquilizarse recordando que había hecho lo correcto, que en situaciones de emergencia no había tiempo para dudar, pero un presentimiento oscuro comenzaba a instalarse en su mente. Tan pronto como cruzó la puerta de la cocina, el silencio se apoderó del lugar. Los demás empleados intercambiaban miradas nerviosas, mientras Ramiro, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, caminaba directamente hacia ella. «¿Dónde estabas, Carmen?», preguntó, su voz cargada de ira contenida. Ella intentó explicarse, contarle sobre el niño en peligro, sobre cómo no podía quedarse sin hacer nada al ver aquella escena desgarradora. Sin embargo, a cada palabra que pronunciaba, la expresión de Ramiro se endurecía aún más. Sus ojos destilaban desaprobación. «No me importa lo que hayas visto o lo que creas que es correcto», espetó él, cortando sus explicaciones. «Aquí tienes un puesto de trabajo, y tus responsabilidades están dentro de esta cocina. Al abandonarla, dejaste de cumplir con tus obligaciones, y eso es inaceptable». Ramiro no le dio espacio para defenderse, y en un tono frío y definitivo le comunicó su decisión de despedirla en el acto. La noticia cayó sobre Carmen como una piedra, dejándola paralizada, incapaz de reaccionar. Sentía un vacío en el pecho, una incredulidad que la dejó sin palabras. Los compañeros de Carmen, que habían presenciado el intercambio, permanecían en silencio, sus miradas fijas en el suelo o en sus tareas, sin atreverse a intervenir. Algunos parecían conmocionados, otros quizá aliviados de no ser ellos los que enfrentaban la furia de Ramiro. Carmen miró a su alrededor, buscando algún atisbo de apoyo, pero no encontró nada. Con una mezcla de vergüenza y frustración, recogió sus pertenencias, sintiendo una oleada de emociones desbordantes. Sus manos temblaban mientras guardaba su delantal, y su mente luchaba por comprender cómo era posible que un acto de valentía pudiera ser castigado con tanta dureza. Al salir de la cocina, las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos.
El aire fresco del exterior la golpeó de lleno, y por un instante, la vista del lago, ahora calmado, le recordó el momento en que decidió lanzarse para salvar a aquel niño. Su corazón le decía que había hecho lo correcto, pero la realidad que ahora enfrentaba le mostraba las duras consecuencias de su decisión. Mientras caminaba sintió una profunda injusticia. Aquel lugar que tantas veces había visto como su salvación para poder mantener a su familia, se convertía ahora en el escenario de su caída. Mientras Carmen caminaba hacia la salida del hotel, cabizbaja y con los pensamientos llenos de frustración, los padres del niño que había salvado se enteraron de su repentina partida. Incrédulos y profundamente agradecidos por el acto heroico de aquella joven que había arriesgado su seguridad para salvar a su hijo, decidieron actuar. Los padres, indignados por la injusticia cometida, se dirigieron a la recepción del hotel y exigieron hablar con el dueño, Felipe, un hombre conocido por su seriedad y dedicación, pero también por su lejanía respecto a las rutinas del hotel. Felipe, quien se encontraba en su oficina revisando documentos, recibió la visita de los padres sin entender completamente la situación. Cuando ellos le explicaron lo sucedido y la increíble decisión de Ramiro de despedir a Carmen por salvar la vida de su hijo, el desconcierto se reflejó en el rostro de Felipe. La historia era impactante, pero su primera reacción fue no apresurarse a juzgar a su supervisor. Aún así, sintió una punzada de duda, una intuición que lo impulsó a investigar el asunto de inmediato. Decidido a descubrir la verdad, se dirigió a la sala de cámaras de seguridad donde esperaba poder ver lo que realmente había ocurrido. Mientras revisaba las grabaciones, observó a Carmen trabajando en la cocina, concentrada y dedicada, y luego su súbita reacción al notar algo fuera de la ventana. Felipe vio cómo ella dejaba todo de lado y salía corriendo hacia el lago. Siguió atento el desenlace en la pantalla, contemplando la angustia y la determinación en el rostro de Carmen al sumergirse en el agua y rescatar al niño con una destreza admirable. La escena que presenciaba lo conmovió profundamente. Era evidente que Carmen había actuado impulsada por un sentido de humanidad que no todos serían capaces de demostrar en un momento tan crítico. Con cada segundo de la grabación, la frustración de Felipe aumentaba. Se sintió molesto, no solo por la injusticia hacia Carmen, sino también porque un acto tan noble había sido castigado sin consideración alguna. Terminada su revisión, Felipe se quedó en silencio por un momento, comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido. El enojo hacia Ramiro comenzaba a crecer en su interior, y supo de inmediato que tenía que enmendar el error cometido. Sin perder tiempo llamó a Ramiro a su oficina, decidido a enfrentarlo. Al llegar, Ramiro intentó justificarse, hablando de la disciplina y las reglas de trabajo que deben ser respetadas. Pero Felipe lo interrumpió, su voz firme y seria. Le dejó claro que el hotel debía ser un lugar donde los empleados fueran valorados por su humanidad y su integridad, no castigados por actuar con valentía. La decisión estaba tomada. Carmen sería reincorporada y Ramiro, como mínimo, debería enfrentar las consecuencias de su actitud desmedida. Esa misma tarde, Felipe se dirigió personalmente a la casa de Carmen, quien se encontraba aún sumida en una mezcla de tristeza y confusión. No esperaba la visita del dueño del hotel y, al abrir la puerta, lo miró con una expresión que revelaba tanto sorpresa como desconfianza. Él, con un tono conciliador y cálido, le explicó que había revisado las grabaciones de seguridad y que comprendía la verdad de lo sucedido. Felipe le pidió disculpas por la injusticia que había sufrido, reconociendo que su acto de valentía y humanidad era digno de admiración y no de castigo. Carmen escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud mientras Felipe continuaba hablando. Pero lo que más la sorprendió fue cuando él le ofreció no solo volver a su puesto, sino también una nueva posición de liderazgo en la cocina,
una oportunidad para demostrar su valía en un nivel diferente. El ofrecimiento la dejó atónita. Aunque ella era capaz y dedicada, nunca se había imaginado liderando un equipo, especialmente en un entorno donde se había sentido menospreciada. Sin embargo, la sinceridad de Felipe y el respeto que él le transmitía hicieron que considerara la propuesta como un desafío personal y una oportunidad para reconstruir su vida. Felipe, por su parte, también le mencionó que Ramiro sería reubicado en una posición donde tendría menos autoridad directa sobre el equipo. La decisión había sido difícil, pero era necesaria para restablecer un ambiente de respeto en el hotel. Carmen sintió una sensación de justicia al escuchar estas palabras. Por primera vez, alguien reconocía el sacrificio que había hecho por los demás y estaba dispuesto a darle el lugar que merecía. Aceptó la oferta, no sin cierta inseguridad, pero con una nueva determinación en sus ojos. Sabía que aquel sería un cambio importante y que debía prepararse para enfrentar nuevos desafíos. Al día siguiente, Carmen volvió al hotel, esta vez con una nueva disposición. El personal la miraba con curiosidad y un respeto renovado. La noticia de su regreso y promoción se había extendido, y algunos la recibieron con sonrisas tímidas, mientras otros mostraban una actitud más reservada. Ella, con humildad, saludó a cada uno de sus compañeros, consciente de que ganarse su confianza llevaría tiempo. Aunque todavía sentía la presión y la incertidumbre de su nueva responsabilidad, Carmen se mantenía firme, lista para demostrar que podía liderar con respeto y compasión, algo que, según ella, había faltado por demasiado tiempo en esa cocina. En su primer día como líder, Carmen comenzó a hacer ajustes sutiles en la organización de la cocina. No quería imponer cambios drásticos, sino construir un ambiente donde todos pudieran sentirse valorados y escuchados. Sus compañeros parecían notar la diferencia en su actitud, y aunque algunos se mantenían distantes, otros comenzaban a acercarse a ella con preguntas y sugerencias. Carmen se dio cuenta de que su reto no sería solo organizar el trabajo, sino también unir al equipo bajo una nueva visión, una que demostrara que la empatía y la excelencia podían coexistir en el día a día del hotel. Los días pasaron y Carmen fue estableciendo lentamente su rol como líder en la cocina. Al principio, sus compañeros no estaban seguros de cómo reaccionar a su nueva posición. Algunos, especialmente aquellos que habían trabajado más de cerca con Ramiro, parecían escépticos, preguntándose si ella realmente estaría a la altura de la responsabilidad. Otros la observaban en silencio, esperando ver si sus acciones y decisiones mostrarían la misma dedicación que había demostrado en el incidente del lago. Carmen, con humildad y paciencia, se enfocó en su trabajo, sin forzar cambios ni imponer su autoridad, confiando en que su actitud hablaría por sí misma. Uno de los primeros cambios que implementó fue abrir una pequeña reunión al inicio de cada turno, donde el equipo pudiera expresar sus preocupaciones o sugerencias sobre el trabajo del día. Esta práctica, que parecía insignificante para algunos, poco a poco fue generando un ambiente de confianza. Los empleados comenzaban a participar más, y Carmen siempre escuchaba atentamente cada opinión, agradeciendo las ideas y mostrando interés genuino en sus comentarios. La comunicación se volvió más fluida, y algunos comenzaron a notar una diferencia positiva en la dinámica de la cocina, aunque algunos todavía no estaban convencidos del todo. Ramiro, que seguía trabajando en el hotel, aunque en un puesto menos relevante, observaba los cambios con una mezcla de resentimiento y desconcierto. Acostumbrado a liderar con mano dura, le resultaba incomprensible que Carmen adoptara una actitud tan inclusiva y conciliadora. No podía evitar mirar desde la distancia, esperando que sus métodos de liderazgo no dieran los resultados esperados. Sin embargo, el éxito de Carmen en cada pequeño ajuste parecía desafiar sus expectativas, y eso solo aumentaba su descontento.
La tensión entre ambos, aunque apenas perceptible, era evidente para aquellos que prestaban atención. Poco a poco, los compañeros que antes dudaban de ella empezaron a acercarse con más frecuencia, compartiendo ideas y buscando su consejo. Carmen se convirtió en una especie de guía para muchos, alguien a quien podían acudir sin miedo a ser juzgados o reprendidos. Su estilo de liderazgo, basado en el respeto y la cooperación, comenzaba a transformar el ambiente en la cocina. Las jornadas laborales, aunque seguían siendo exigentes, ahora se vivían con un poco más de ánimo y colaboración. Carmen sentía una satisfacción profunda al ver que sus esfuerzos, aunque pequeños, comenzaban a hacer una diferencia real para su equipo. Con el tiempo, la cocina del hotel se convirtió en un lugar más cálido y menos intimidante. Los empleados compartían bromas entre platos y risas, entre preparaciones, un ambiente inimaginable bajo la supervisión de Ramiro. Carmen, sin embargo, no bajaba la guardia. Sabía que aún quedaban retos por delante y que su liderazgo sería puesto a prueba. La confianza ganada era apenas el primer paso, y estaba decidida a consolidar un equipo unido y comprometido, consciente de que, en el camino, también estaría construyendo una nueva versión de sí misma. Con el ambiente en la cocina cada vez más armonioso, Carmen comenzó a enfrentar retos más sutiles, pero igualmente desafiantes. Algunos empleados seguían resistiéndose al cambio y, aunque la mayoría aceptaba su liderazgo, había quienes permanecían leales a la antigua autoridad de Ramiro. Estos empleados, acostumbrados a una disciplina estricta y una estructura jerárquica rígida, desconfiaban del enfoque inclusivo de Carmen y temían que su estilo de liderazgo afectara la eficiencia y el orden en la cocina. Sus miradas de desaprobación y sus murmullos a espaldas de Carmen empezaron a crear una atmósfera de tensión apenas perceptible, pero constante. Ramiro, aprovechando esta fricción, comenzó a actuar de manera sutil pero maliciosa, interviniendo indirectamente para desacreditarla. Empezó a esparcir rumores sobre su supuesta falta de experiencia y cuestionando su capacidad para liderar. Carmen, quien no era ajena a estas críticas, decidió ignorarlas al principio, manteniéndose enfocada en sus tareas y en el bienestar de su equipo. Sin embargo, el peso de las críticas y la desconfianza comenzó a afectar su ánimo, sembrando dudas en su interior. ¿Sería realmente capaz de liderar? ¿Estaba su estilo de liderazgo siendo malinterpretado como debilidad? Estos pensamientos la perseguían incluso después de su jornada laboral, haciéndola cuestionar su valía y sus decisiones. Cada noche recordaba el incidente que la llevó a esta posición, aquel momento de coraje que casi le había costado su empleo y ahora parecía colocarla bajo una presión aún mayor. La duda y el temor de no estar a la altura empezaron a consumirla, y por momentos se sentía al borde de renunciar. Pero cada vez que pensaba en su madre y en su hermana, quienes dependían de su trabajo, encontraba la fuerza para enfrentar otro día con la esperanza de superar los obstáculos. Decidida a no dejarse vencer, Carmen comenzó a buscar apoyo entre los compañeros que sí confiaban en ella. Aprovechó la confianza que había construido con algunos miembros del equipo y comenzó a pedir su ayuda para mejorar la organización y la comunicación en la cocina. Poco a poco, con su apoyo, fue fortaleciendo su posición. Las dinámicas de equipo se volvieron más eficientes y algunos empleados que antes dudaban de su capacidad comenzaron a ver resultados tangibles, lo que les hizo reconsiderar su postura inicial. Sin embargo, Ramiro no se daba por vencido. Al notar que Carmen ganaba terreno y aceptación, incrementó sus esfuerzos por sabotear su trabajo. A través de comentarios indirectos y acciones encubiertas, intentaba crear conflictos internos en el equipo, fomentando rivalidades y malentendidos. Carmen, consciente de sus intenciones, supo que no bastaba con demostrar su valía a través de su trabajo.
tendría que ser resiliente y mostrar que su liderazgo podía sostenerse a pesar de las adversidades. Determinada a no ceder, decidió enfrentarse a cada obstáculo con la misma valentía que la había llevado a salvar al niño en el lago, convencida de que sólo así lograría vencer tanto sus inseguridades como los desafíos impuestos por Ramiro. El ambiente en la cocina parecía calmado, pero Carmen intuía que un cambio de mayor intensidad estaba por llegar. La relación entre sus compañeros y ella había mejorado notablemente, pero aún quedaban rastros de la resistencia generada por la influencia de Ramiro. La tensión alcanzó su punto máximo una mañana cuando, en plena preparación para un evento importante en el hotel, ocurrió un incidente inesperado que pondría a prueba su liderazgo de una manera que no había anticipado. Un gran pedido se retrasó, y el caos se apoderó de la cocina en cuestión de segundos, provocando un torbellino de confusión y frustración. Mientras el equipo intentaba reorganizarse, Carmen observó cómo algunos empleados, inseguros, miraban hacia Ramiro en busca de orientación. Él, aprovechando la oportunidad, dio un paso al frente, cuestionando las instrucciones de Carmen y sugiriendo que el caos era consecuencia de su falta de experiencia. Su voz resonaba firme, y algunos compañeros parecían considerar su postura. Carmen, sintiendo la presión y el juicio de todos sobre ella, respiró profundo, buscando una calma que parecía escaparse de sus manos. Aún así, decidió no retroceder, consciente de que este era el momento crucial para demostrar su capacidad. Con una voz firme y clara, Carmen retomó el control de la situación. Dio instrucciones precisas y organizó las tareas para cada miembro del equipo, asignándoles funciones claras y motivándolos a trabajar con rapidez y precisión. Aunque su corazón latía con fuerza, su exterior mostraba una confianza inquebrantable. La cocina comenzó a retomar el ritmo bajo su dirección, y algunos de los empleados, que antes se sentían indecisos, siguieron sus órdenes, movidos por la seguridad que ella transmitía. Poco a poco, el orden volvió a la cocina, y la atmósfera de caos fue reemplazada por una eficiencia silenciosa y colaborativa. Ramiro, al ver que sus intentos de desacreditarla habían fracasado, se retiró en silencio, pero su expresión de derrota era evidente. Carmen, por primera vez, sintió que el poder de Ramiro sobre el equipo había comenzado a desmoronarse, y que su liderazgo, ganado a base de esfuerzo y constancia, finalmente estaba consolidándose. Los compañeros que alguna vez habían dudado de ella la miraban con un nuevo respeto, y algunos incluso le dedicaron una sonrisa de aprobación al ver cómo había manejado la situación con tanta calma y decisión. Cuando el evento terminó y todos los pedidos habían sido entregados a tiempo, el equipo se permitió un momento de respiro. Carmen los miró, sintiendo una mezcla de gratitud y satisfacción. Sabía que su camino hasta allí no había sido fácil y que aún habría desafíos, pero en ese momento entendió que había ganado algo más valioso que una posición de liderazgo. Había ganado la confianza y el respeto de su equipo. Ese era su verdadero triunfo, el que le demostraba que su valentía y dedicación no habían sido en vano. Al final del día, mientras ordenaba la cocina junto a sus compañeros, Carmen sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. La batalla que había librado, tanto contra Ramiro como contra sus propias inseguridades, la había fortalecido, permitiéndole ver el potencial de su liderazgo basado en la empatía y la firmeza. Con el incidente del evento superado y el respeto de su equipo firmemente ganado, Carmen sintió que la cocina había cambiado, al igual que ella misma. Los días en el hotel ahora transcurrían en un ambiente más colaborativo, donde cada miembro del equipo se sentía valorado y motivado. Las conversaciones eran más abiertas y las risas comenzaban a resonar en la cocina, llenando el espacio con una energía que contrastaba radicalmente con la frialdad que alguna vez lo caracterizó.
Carmen sabía que este cambio no había sido fácil, pero cada pequeño avance reafirmaba su convicción de que liderar con empatía y respeto era posible y efectivo. Ramiro, quien había perdido no solo su posición, sino también la confianza del equipo, comenzó a distanciarse cada vez más. Sin el poder que alguna vez tuvo, se encontró aislado, observando cómo la cocina que él había gobernado con mano dura ahora prosperaba bajo un liderazgo totalmente opuesto al suyo. Finalmente, decidió abandonar el hotel, incapaz de adaptarse a las nuevas dinámicas que Carmen había establecido. Su partida fue recibida con una mezcla de alivio y aceptación por parte del equipo, que veía en ello una oportunidad para consolidar los cambios positivos que habían comenzado. Con Ramiro fuera del hotel, Carmen sintió que una última barrera había sido eliminada. Sus compañeros, inspirados por su ejemplo, comenzaron a asumir responsabilidades con más entusiasmo, contribuyendo con ideas para mejorar los procesos y la eficiencia en la cocina. Ella escuchaba cada propuesta, valorando las contribuciones de todos y alentando a cada miembro a dar lo mejor de sí. La cocina se convirtió en un lugar donde las personas podían aprender y crecer, un ambiente que favorecía no solo la productividad, sino también el bienestar de cada empleado. Felipe, el dueño del hotel, observaba estos cambios con satisfacción. Había sido testigo de la transformación que Carmen había traído no solo a la cocina, sino al ambiente general del hotel. Con el tiempo, el hotel se hizo conocido no solo por su belleza y serenidad, sino también por el trato justo y la calidez de su equipo. Los huéspedes comenzaban a notar la diferencia en el servicio, y algunos incluso comentaban cómo el ambiente familiar y acogedor del lugar hacía que su estadía fuera especial. Carmen y su equipo, sin saberlo, habían elevado la reputación del hotel a través de su trabajo y dedicación. Para Carmen, la satisfacción de ver a su equipo prosperar era el mayor de los logros. Su travesía de auxiliar de cocina a líder no había sido fácil, pero cada obstáculo superado la había fortalecido, permitiéndole descubrir una versión de sí misma que nunca imaginó que existía. La cocina del Hotel Rural ahora era un reflejo de su esfuerzo, de su valentía y de su humanidad, cualidades que ella había decidido nunca comprometer. Mientras observaba a sus compañeros trabajando en armonía, sintió una paz profunda y la certeza de que, después de tanto luchar, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Gracias por ver esta conmovedora historia de valentía y justicia en un ambiente laboral desafiante. ¿Crees que la justicia siempre prevalece en situaciones de trabajo difíciles? Deja tus comentarios abajo y cuéntanos tus observaciones y reflexiones sobre esta historia emotiva y conmovedora. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte para no perder más videos emocionantes, da like y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones.